En Vallovar se recuperan del susto que se llevaron este fin de semana cuando un desprendimiento de parte de la Peña El Pilar estuvo a punto de llegar al pueblo. Un barranco frenó que las rocas llegaran hasta allí. Lo que estamos viendo es el resultado del desprendimiento de rocas que se produjo el pasado sábado en Vallovar. La carretera de acceso permanece todavía hoy cortada y un almacén de frutas quedó totalmente destrozado. Manolo Sassot se encontraba exactamente en este mismo lugar cuando se produjo el desprendimiento. ¿Cómo lo vivió? Porque vemos que incluso resultó herido por una piedra. Una china que se desprendió de una piedra enorme que cayó aquí dentro de la nave. Pues yo estaba aquí grabando maquinaria agrícola y oí un ruido, estaba agachado, oí un ruido como cuando cortan leña, crac, 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 y yo creí que era un avión, me miré hacia arriba, no vi nada, entonces me volví hacia allá, ya vi que volaban las puertas esas. Entonces me acerqué un poco, nada, estos son segundos, ya vi que caían las piedras ahí, vi que se chafaban los camiones y entonces volví la cara hacia esta nave, y ya vi que hay una piedra enorme, entonces salió despedido un montón de chinas, de piedras, entonces vi que venía una, me giré un poco, me dieron la cara y entonces eché a correr. Yo quisiera... Si pudiera que se enrunara y no verlo más ya eso, porque ya me he quedado muy escamado con... Ese almacén, hace 30 años que lo compramos y no había caído nunca ni un tormo de nada. Yo le doy la culpa a la antena esa, a la torre esa, porque desde que está eso, yo ya no he estado tranquilo en los almacenes. Ahora nos encontramos con Octavio Miró, que es el habitante de la única casa habitada que hay aquí que ha tenido que ser desalojada. ¿Te encontrabas dentro cuando sucedió este desprendimiento, Octavio? Sí, dentro viendo tranquilamente la televisión y fue una impresión espantosa. O sea, viendo el tamaño de las piedras, la magnitud que tienen, algunas de varias toneladas, el estruendo me imagino que sería tremendo. ¿Qué sentiste, Octavio? Sentí que no sabía identificarlo con nada. Desde que había impactado un avión hasta que había volcado un camión con explosivos, con material explosivo. Tuvo que ser increíble, ¿no? Ese sonido. Identificar lo que era. Y creo que un perro que tienes... Estuvo un poco atento de lo que podía haber ocurrido. Toda tarde tampoco le daba mucha importancia, pero mi perro estuvo toda tarde ladrando. Vamos a conocerlo, a ese perro. Sí, que es cosa que no es habitual. Bueno, pues aquí tenemos al perro, que lo vemos que está ahora un poco nervioso. Bastante, es muy bonachón, pero muy inquieto. Y que entonces empezó a ladrar antes de... Ven, Tristán, estuvo ladrando prácticamente 3 horas seguidas hasta que cayeron las rocas. Que a mí me sorprendía porque no suele ladrar. El caso es que una vez que cayeron las rocas, el perro se tranquilizó y ya no ladró más. Nos encontramos ahora en la terraza de un vecino de Vallovar, además familiar de los dueños del almacén en los que cayeron la piedra. Desde aquí, ustedes grabaron las imágenes con un teléfono móvil, imágenes que vamos a ver ahora. ¿Cómo vivieron esos momentos? Porque el ruido supongo que sería tremendo desde aquí. Bueno, pues te encuentras en una situación muy compleja y nunca vivida, porque nunca había pasado un caso de esto, siempre habían caído algunas piedras, pero al ver el volumen ese, veréis en la grabación que tal, el polvo nos tapa las piedras que bajaban, pero era impresionante, y como lo que es el polvo venía hacia esta parte, no sabía si también iba solo hacia la parte de los almacenes o también venía hacia esta otra parte donde había viviendas. Mientras las rocas permanecen en medio de la carretera, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Vallovar y Carreteras han mantenido una reunión para determinar cómo se limpian estas carreteras y también para ver qué medidas adoptan para evitar futuros desprendimientos.